muy bienvenidos el día de hoy. Mi nombre es Amina Tres Palacios. Le tengo hoy a una persona que es muy significativa para mí. De hecho, fue mi primera psicoterapeuta. O sea, mi primera sesión psicoterapéutica fue con esta fabulosa mujer y yo estaba aterrada, pero fue tan generosa, tan hermosa y tan dulce en ese primer encuentro que definitivamente marcó mi vida y me ayudó a continuar en esta hermosa aventura. Sin más, tengo el gran privilegio de presentarles a una de mis profesoras más queridas, que es María Eugenia Pardo, conocida como MEPA con todo el cariño. Adelante, por favor, preséntate para los que no te conocen, que de seguro son muy pocos. Muchas gracias, Amina. Bueno, compartiendo contigo tu terror de esa primera psicoterapia, yo también estaba aterrada. O sea que era un terror compartido. Bueno, porque estaba yo en mi formación como facilitadora de Gestal en ese momento y Ah, ustedes, el grupo de ustedes, si se quiere, fue, como decimos acá en Venezuela, conejillo de Indias, porque era la primera formación de facilitadores que abría el doctor Guillermo Feo en el SENAIF. Por eso yo me considero que soy pionera en muchas de de los programas y de las actividades y de las tareas que ha desarrollado el SENAI. Y lo de así es. MEPA, pues sí, bueno, mira, mucha gente, inclusive desde que yo trabajaba en el Ministerio del Ambiente, de lo cual eso hace unas cuantas lunas ya, ya me llamaban MEPA, que son mis iniciales, María Eugenia Pardo Antillano. Bueno, y aprovecho entonces para presentarme. Mi formación de base es sociología, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Como socióloga trabajé muchísimos años y sobre todo en el área de la educación ambiental, que me marcó como individuo, como profesional, y que me dio una amplitud de lo que es el ambiente bueno, y cómo vivimos inmersos en un ambiente que estamos en relación permanente con él, que si le Ujú. hacemos daño al ambiente nos los hacemos a nosotros mismos. Es una filosofía de vida. Y en el año 1994 me vinculé por primera vez con la psicoterapia gestal. En ese momento tuve un accidente y que hizo que yo me vinculara con lo que es la gestal. Y desde entonces, Amina, sigo vinculada con la gestal. Vinculada y vinculando. Tú has tenido muchísimas formas de expresar eso en tu vida y de integrar distintos aspectos de conocimiento. Pero a mí me gustaría hablar, así como para poner grandes globitos o pelotitas, el Ajá. día de hoy contigo y que nos compartieras muy generosamente este primer encuentro terapéutico, precisamente esta sesión con ese paciente o con ese facilitado por primera vez. Yo no sabía que era tu Bueno, primera vez también. una confesión. Bueno, fíjate, en esa Ujú, primera entrevista, normalmente, ¿qué hacemos? Hacemos lo que llamamos una alianza terapéutica. No es una entrevista estructurada para nada, ujú. sino que vamos haciendo preguntas sencillas, cuál es el motivo de la consulta, si la persona ha vivido esa situación anteriormente, de manera que el facilitado o el paciente o el cliente se sienta cómodo, no sienta que lo estamos escudriñando, porque eso aleja el contacto. Entonces, más bien desarrollamos lo que llamamos la escucha activa, empática, para que haya ese diálogo entre el facilitado y el facilitador o entre el terapeuta y el cliente, pues, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para ir explorando cuáles son esas impresiones personales, cuáles son esas emociones, cuáles son esos sentimientos. Y a raíz de eso, pues, como nosotros trabajamos con lo que llamamos el proceso, aun Ujú. cuando el contenido es muy importante, entonces van surgiendo en ese diálogo, en ese intercambio de información, de comunicación, va surgiendo información que vamos focalizando. Entonces, y al ir focalizando, es decir, es poner el foco en precisamente el proceso, en lo que está sucediendo de la piel hacia adentro de la persona, pues, ¿no? Eso, digamos, grosso modo,
es lo que nosotros hacemos en esa primera entrevista. No tomamos nota, de manera que el cliente no se sienta que está siendo interrogado, sino que al final de la entrevista, yo normalmente lo que hago es que yo recapitulo y entonces ahí al final yo digo, bueno, ahora vamos a empezar por el principio. Entonces ahí todos los datos que me dieron durante esa entrevista no estructurada, entonces voy llenando mi historia, pues, ¿no? Que tampoco es una historia clínica, sino una historia muy dinámica, precisamente porque abordamos lo que es el proceso, qué es lo que la persona está viviendo en un momento determinado, esa transformación, ese cambio, ese intercambio energético que se da entre el cliente y el facilitador. Si yo pudiera recordar, claro, eran tantos mis nervios con esa primera sesión, que jamás pensé que era tu primera sesión, nunca. Pero lo que sí me llamó mucho la atención y toda la vida te recuerdo, todos los días te recuerdo cuando me encuentro con algún facilitado, por aquella sencillez, aquella disposición al recibir al otro, como una danza al ritmo, ¿no? Y sobre toda esa atención a cualquier mínimo gesto de la persona, sus manos, su respiración. ¿Cuál sería tu recomendación para esos muchachos que comienzan o personas que comienzan a hacer esas primeras entrevistas, esos primeros encuentros para conocer al otro? Bueno, básicamente la humildad. Yo creo que la humildad es una característica, es una competencia muy importante, porque ¿qué sucede? Que entre el cliente y el facilitador se da, mira, es un encuentro mágico, es un encuentro mágico, donde, como mencionaba anteriormente, hay ese intercambio de mucho respeto. Y entonces, claro, nos entregamos en cuerpo y alma y corazón. Y en ese encuentro estamos estableciendo lo que llamamos esa base de trabajo para que haya confianza, de manera que el cliente se sienta que está en confianza, que puede confiar en nosotros porque nos está abriendo su alma, Ujú. nos está abriendo su alma. Entonces, en la medida en que nosotros como facilitadores tengamos esa disposición abierta al diálogo, pues bueno, el acercamiento y esa, digamos, esa alfombra roja que se va, que se va tendiendo en ese sistema, bueno, sea una alfombra roja cómoda, que sea mullida, que se sienta, perdón, inclusive el cliente a veces sentarse en una silla frente, a veces es muy amenazante. Entonces, normalmente, bueno, mire, ponga la silla hacia un ángulo, hacia un lado, pues, ¿no? De Ujú. manera que sea esa conversación, porque inclusive hasta la disposición del espacio es sumamente importante. Porque Ujú. es la primera vez y la persona le puede ser un tanto amenazante porque bueno, cuando va a terapia, muchas veces, bueno, yo traía un tema, pero ahora que estoy aquí, no sé, porque bueno, como todo va cambiando, como decía Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río. Así Entonces, de es. repente la persona viene manejando, a lo mejor trayendo un tema y llega a consulta, llega al consultorio y de pronto hay otra cosa que le hace figura, pues en ese momento. Y nosotros, bueno, necesitamos estar atentos a esa solicitud. ¿Qué consejo, recomendación, aprendizaje? Porque consejo, tú sabes, relativo. Pero ¿qué Ujú. aprendizaje o qué sugerencia le pudieras brindar tú a ese facilitador, a esa persona que vivió esta experiencia o acompañó a ese otro que buscaba ayuda por primera vez y siente que no se abrió del todo, que no lo hizo del todo bien, ¿sabe? Como que, cónchale, no lo logré. ¿Qué le sugerirías? ¿Cuál sería tu recomendación o cuáles son los pasos para poder sacar provecho a esta vivencia porque también es una experiencia? Bueno, hablar de pasos como receta no es posible. Que sí es posible que haya una flexibilidad, Ujú. porque muchas veces cuando empezamos a trabajar el cuerpo se pone muy rígido. Entonces,
es ir soltando. Yo, por ejemplo, a veces cuando voy a supervisar a alguno de los estudiantes, bueno, de pronto ponte a caminar, ponte a respirar, observa el espacio, o sea, los cinco sentidos, pues que estás viendo, que estás oliendo, de manera que eso vaya desbloqueando esas barreras que están dentro, porque es lógico, ante una situación amenazante, el organismo se coloca sus resistencias, pues se coloca esas barreras. ¿Cuál es la diferencia de la psicoterapia a nivel de grupos? Las psicoterapias están a nivel de grupo y a nivel individual. ¿Cuál es el matiz que tú percibes que lo distingue? Ya que para la gestal, el individuo, o perdón, el grupo es considerado también un individuo. Exacto, exactamente. Bueno, fíjate, hablamos de terapia de grupo y terapia en grupo. La terapia en grupo es cuando estamos en clase, está el docente o el facilitador y se hace una serie de ejercicios previamente que llamamos ejercicios de caldeamiento y de pronto hay una persona dentro del grupo que algo se despertó dentro de él y necesita trabajarlo. Entonces se le invita a esa persona que venga al medio del salón, por ejemplo, y entonces para que comience a expresar qué es lo que siente. Eso se llama terapia individual o terapia en grupo. Y la terapia de grupo, como decía Laura Perse en el Instituto de Cleveland, que fue fundadora de todo este movimiento de terapia de grupo. Ella decía, hay que ver al grupo con una doble atención. Por una parte, el individuo, o sea, ver al grupo como un sistema social y ver al individuo dentro del grupo. Es así como si tuviéramos unos lentes bifocales. Entonces, de manera de hacer trabajos o vivencias o ejercicios de integración grupal como la comunicación. Y ahí menciono a Virginia Satir, el modelo de comunicación de Virginia Satir, que la gestal se apoya también en la terapia de Virginia Satir, en su modelo de comunicación. Básicamente sería eso, terapia en grupo y terapia de grupo. Entonces, cuando trabajamos el grupo, entonces es ver cuáles son los conflictos que se están dando dentro del grupo, por ejemplo, si hay que cerrar alguna situación o si hay que elaborar un proyecto en común, ¿ok? Entonces, bueno, mira, se puede hacer trabajo de grupo con parejas, con familia, con grupos comunitarios, con equipos de trabajo, con organizaciones empresariales o de emprendedores, pues, ¿no? Es muy rico porque el grupo es un resonador energético. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se asumen los procesos, en cada una de las personas, en lo individual, eso está resonando hacia adentro. Entonces, yo te digo, después de ya varios años, coordinar la complementaria de procesos grupales bajo la mirada gestáltica en el SENAIF, bueno, mira, me he dado cuenta de la potencia que tiene el trabajo grupal. Porque no es el profesor que llega, tú sabes, como decía Paulo Freire, con la educación bancaria, que va a depositar conocimientos. No, 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 no. Es una educación, hablando de Paulo Freire y utilizando su terminología, es una educación concientizante. Porque es eso, hay ese intercambio, el grupo se hace muy dinámico, entonces normalmente el grupo suponte tú que sea de 14 personas, el grupo se puede dividir en subgrupos. Entonces, si hay un tema a exponer, ese grupo divide el tema en tres partes. Entonces, es bien interesante cómo se va dando ese trabajo terapéutico dentro del grupo. Y me encanta que hayas traído a Pablo Freire, porque si bien tiene como bandera o eslogan la educación popular, comparte mucho lo que es la parte experiencial para llevar el darse cuenta y la reflexión del ser humano y sobre eso poder actualizar su mirada sobre el entorno y ayudarlo a adaptarse, ¿no? Integra, toma los elementos que tiene
y desde esa conciencia actúa. De una forma u otra, tú siempre nos has modelado sin decir nada, simplemente nosotros te observamos y te vemos, porque eres una científica, ¿sí? Que llega a este mundo humanista por una situación que la vida te conoce, pero con un disfrute increíble porque hay que verte cuando participabas y nos enseñabas estas clases de psicodrama, el grupo, todo lo demás, y sobre todo algo que yo tuve toda la vida por chismosa, la curiosidad de preguntarte, que es cómo llegaste a la biodanza. Y hace muy poco yo participé aquí hace pocos días se celebró como que el año o el cumpleaños de la biodanza. Y hicieron un evento en conmemoración a esto para recordarlo y celebrarlo. Y yo disfruté muchísimo y me acordé muchísimo de ti y hasta te nombré. Entonces, cuéntame un poco cómo llegas tú o cómo llega la biodanza a la vida de María Eugenia, porque es maravillosa, ¿ok? Y nos las Sí, dejaste a todos de regalo. Así que cuéntanos. no, en efecto, el 19 de abril se conmemoraron los 100 años de Rolando Toro Araneda, que fue el creador del sistema biodanza, ¿no? Yo llego a biodanza en el año de 1990, yo no había tenido el accidente en ese momento. Y es simpático la anécdota porque era una casa que estaba acá en una urbanización del este, donde se impartían diferentes cursos. Y yo Ujú, iba a un curso de un brasilero que daba cursos como que era de piedra. Yo no sé, ujú, una cosa así, tú sabes, medio mágica, pues, ¿no? ujú. Medio esotérica. Y de pronto yo me meto en un salón y veo una cantidad de gente que está, inclusive la mayoría vestida de blanco, y había una música, y yo digo, bueno, pero ¿y qué hago yo aquí? ¿Qué es esto? ¿Dónde me metí? Sí, esto exacto, y esto como que no era lo que yo estaba esperando. Y de pronto, todavía me acuerdo porque Nelson Galante, que es el director de la Escuela Venezolana de Biodanza, que nos vimos recientemente, porque él vive en Medellín, vive en Colombia y vino a Venezuela recientemente, estuvimos conversando y yo le decía a Nelson, ¿te acuerdas de ese primer encuentro? Porque entonces desde ese mismo momento a mí me atrapó la biodanza, Qué bueno. la magia que tiene, porque ¿qué pasa? La biodanza, si bien es un sistema de crecimiento personal basado, sustentado en la biología, tiene efectos terapéuticos, más Sí, no es terapia, que eso es lo así es, importante. así No es. es terapia. Entonces, trabaja con una metodología pedagógica que une, yo siempre hago un triangulito, así como la gestal, la música, el movimiento y la vivencia. Ujú. Entonces, es todo una cantidad de ejercicios que han sido todos probados, música que normalmente hemos oído, sobre todo hay mucha música brasilera, pero hay todo tipo de música que es música orgánica, no es Mm. música electrónica, ahí está la gran diferencia. Entonces, bueno, eso se sustenta en lo que llamamos una curva metodológica donde va subiendo y después va descendiendo y cómo el organismo se va adaptando en toda esa danza Así es. que vamos transitando y se refuerzan las 5 líneas de vivencia de las cuales hablaba Rolando, que es la vitalidad, la creatividad, la sexualidad, la trascendencia y la afectividad. Entonces, esas 5 líneas de vivencia se van tocando en una sesión de biodanza. Por ejemplo, cuando la persona empieza a hacer biodanza, bueno, son grupos, digamos, grupos iniciales, entonces somos muy cuidadosos. Al grupo lo cuidamos mucho. Rolando siempre nos decía, la biodanza no es solipsista, es decir, que la biodanza requiere el grupo. Por eso yo te Ujú. hablaba del grupo como ese resonador energético, porque hay encuentros. El objetivo de la biodanza es encontrarse consigo mismo, es encontrar a sus semejantes en diferentes danzas y es encontrar a ese entorno también que nos rodea. Pues nosotros, y digo nosotros, cuando participábamos en la escuela, hacíamos los talleres en Pozo de Rosas también. Ay, qué bonito. Sí, íbamos a Pozo de Rosas y entonces era hermoso porque estábamos en esos salones maravillosos y Ujú. había vivencias que las hacíamos afuera, en el jardín. Entonces, cómo nos vinculábamos con
con la naturaleza, pues, ¿no? Porque es eso, la biodanza potencia esas motivaciones para vivir, disminuye el estrés, disminuye las tensiones también, te refuerza la autoestima, las interacciones. Entonces, entramos a biodanza de una manera y salimos de otra. Eso fue en el año 90. En el año 94, cuando yo tuve el accidente, bueno, mira, quedé en una silla de ruedas. Imagínate lo que para mí significaba danzar y quedar, bueno, quedar confinado en una silla de ruedas. En uno de esos ratos, en uno de esos espacios, vino Rolando a Toro a Venezuela y yo le pregunté, Rolando, ¿tú crees que yo podría incorporarme a la escuela de danza? Porque para mí eso no era posible. El chileno me dice, pero mijita, claro que puedes. Además, el asunto es el contacto, la conexión que tú tengas. Tú te conectas con tu cuerpo, con lo que tu cuerpo mueve, con tu sonrisa, con tus manos, con tu mirada, con tu sonrisa. Entonces, para mí eso fue otro aprendizaje, Amina. Maravilloso. Y se te nota, porque la verdad que lo que hemos tenido ese contacto contigo, te sentimos siempre presentes con nosotros, con toda tú y algo más. No sé exactamente qué es, pero es así como que una María Eugenia a la N potencia. Mm. Mira, otra cosa importante, yo tenía muchísima curiosidad porque si bien tú eres una excelente psicoterapeuta de procesos personales y bárbara porque estás ya con lo que es el entorno digital, que lo manejas perfectamente, hasta supervisiones, hoy día hacen de manera virtual, tienen grupos virtuales y demás, pero además de eso, siempre te ha distinguido son los grupos por obvias razones. Entonces, yo quisiera, aprovechando tu formación y tu experiencia, que nos hablaras poco de la experiencia de la psicoterapia gestal o el aporte que puede dar la psicoterapia gestal, por ejemplo, en un proyecto con enfoque psicosocial. ¿Para qué serviría? Bueno, fíjate que los proyectos sociales, por ejemplo, que son iniciativas de índole social, como su nombre lo indica, que puedes trabajar con salud, puedes trabajar en educación, en el área ambiental. Yo, sin saber lo que me venía, yo estuve muchos años trabajando en proyectos de educación ambiental, pues, ¿no? Trabajando con la gente y para la gente. Entonces, ¿qué pasaba? En ese intercambio de trabajo eh, con las comunidades, los acompañábamos en esos procesos, ¿verdad? Que estaban viviendo de manera que ellos pudieran participar activamente en la solución de sus problemas. O sea, Ujú. dábamos una serie de charlas, hacíamos acompañamiento, básicamente hacíamos grupos ¿cómo se llama? Grupos de educación también, porque trabajábamos con el área que llamábamos educación formal y educación no formal. Ujú. Entonces, en educación formal trabajábamos con docentes y en educación no formal trabajábamos con las diferentes comunidades. En los años 80, por ahí más o menos, hubo un proyecto que se llamó Sistemas Ambientales Venezolanos, que tuvo un financiamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para el Medio Ambiente. Y ese estudio dio una nueva geografía de Venezuela. Hizo Wow. todo un ordenamiento del territorio de cada entidad federal de Venezuela, de cada estado. Y, y paralelamente, entonces, una vez que se diagnosticó, en ese momento que llamábamos el diagnóstico de cada zona, luego llegábamos los educadores ambientales a participar en esos proyectos sociales, aplicando la problemática ambiental que había en esa zona. Recuerdo la zona del estado Carabobo, de Valencia, Ujú. como, bueno, el lago va subiendo de nivel, entonces como la injerencia que tienen tanto los organismos públicos como privados, por ejemplo, en la incidencia de la contaminación del lago. Entonces trabajábamos, hacíamos trabajos interdisciplinarios,
trabajábamos con, por ejemplo, el Ministerio de Educación, si era el caso, o algún otro ministerio en ese momento, pues que tuviera injerencia, o alguna empresa, porque el foco era realmente la solución de la problemática ambiental. Ujú. Entonces, fíjate, yo me vi involucrada en trabajos de grupo desde entonces, sin saber lo que después yo iba a trabajar en Gestal, pues. Y Ujú. entonces por eso me encanta el trabajo de grupo, porque veo el poder y la incidencia que tiene en el individuo el trabajo grupal. Ciertamente ustedes nos brindaron a nosotros en consultoría organizacional, en grupos, ese enfoque de proyectos, que fue esto lo que nos ayudó como a darle forma a esa nueva visión cuando nos acercamos a cualquier fenómeno, situación, problemática dentro de una organización o una comunidad, sin uno saber todos esos detalles tan grandes que estaban detrás, ¿no? Toda esa Claro, formación y años de experiencia. claro que hablábamos en ese momento, recuerdo, de hacer el cuadro de situación. Por ejemplo, si nos llamaba alguna empresa, si era el director de recursos humanos que nos llamaba, pues decirle, ese era nuestro cliente. Entonces, hacer ese cuadro de situación en ese momento de esa empresa, que era lo que esa empresa estaba requiriendo de nosotros. Y paralelamente, ya después cuando íbamos a incidir en esa empresa, revisábamos toda la información que hubiera en Internet, por ejemplo, la misión, la visión, los valores, toda la parte de cultura, de manera de llegar a esa empresa ya con un conocimiento de lo que es, pues, Así es, para poder así es. abordar, para poder hacer un abordaje de los proyectos y poder desarrollar nuevas competencias a futuro. Fíjate que nos has dicho como muy vuelo rasante, ¿no? Un poco del pasado, algo del presente y posibilidades del futuro. Pero yo quiero escudriñar más, me gusta el chisme, o como dicen aquí en Panamá, voy a ser bochinchosa. Bochinchosa es chismosa. Así. Cuéntanos cuáles son tus formaciones, dónde estás, en qué andas, si brindas consulta online, cuáles son tus redes, dónde te podemos encontrar. Estuvimos haciendo un curso junto con dos compañeras, una de ellas tú la conoces, Ela García y María Luper, que en este momento está en España. Hicimos una formación de e-Gestal Coaching, la I o la E, lo estaba diciendo en inglés, la E por la era digital. Entonces Ujú. fue una formación que ahorita estamos programando la quinta cohorte, donde incluimos los principios y métodos de la Gestal, de manera de dirigir toda esa formación a un grupo de diferentes profesionales con miras a desbloquear su potencial y Muy ver bien. cuáles son esas creencias que lo bloquean en un momento determinado, y damos una serie bueno, si se quiere, herramientas para el abordaje de la situación. Como decimos, en la terapia gestal, la psicoterapia individual apunta más a la vida interior y el gestal coaching va más a la vida práctica. No No, abordamos procesos internos, no, para ok, nada. pero lo ayudan a hacer contacto y a solucionar ese entorno con el que se cuentan. Exactamente. Le brindan el modelo de diagnóstico para que pueda entender la situación y herramientas para abordar la situación que se le presente o la problemática, el reto. Exacto. El reto, exactamente. Bueno, Sí. me preguntabas de las redes. Bueno, mi Instagram es marupardo936. Mi correo electrónico es mariapardoantillano@gmail.com. Muy bien, excelente. Maru, una recomendación o algunos tips, algunas ideas incluso que te pudieran a ti surgir y que quieras compartir o consideres de valor para todos los profesionales que brindan ayuda a otras personas. Bueno, mira, yo pienso y creo que es muy importante cuidarse a sí mismos para poder cuidar a otros. Como trabajamos con procesos y no, aun cuando el contenido es importante para hacer las preguntas, no nos involucramos en el proceso porque si no terminaríamos agotados. Ujú. Entonces, una sugerencia es eso, pues cuidarse a sí mismo, estar en buen estado para poder acompañar a otros.
básicamente. Y alguna cosa interesante, importante que tenías que decir y caramba, esta mina no me preguntó. La resiliencia, la Háblame de resiliencia. la resiliencia. La resiliencia, yo creo que yo soy una persona resiliente, pues. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Explícanos, por favor. Bueno, esa, esa situación a la cual tuve que adaptarme, esta nueva situación donde surgieron nuevas necesidades y tuve y necesité adaptarme a ella. Ya yo tengo, voy a cumplir este mes de mayo, cumplo 30 años en mi silla de ruedas. Y como me dijo el doctor una vez, y yo siempre uso esta imagen, su vida era de esta manera y ahora usted vive de esta manera. Y es así, pues, yo después que me vinculé con la Gestal, que fue estando yo hospitalizada, desde el año 94 yo no he dejado de hacer Gestal y por eso creo y creo firmemente que es una manera de vivir, una forma de vida y la llevo a mi vida, a mi cotidianidad, Y adaptándome en lo que llamamos el ajuste creativo. para los que no saben, porque hay un grupo de gente curiosa que no sabe mucho de dental, pero le encanta oír del tema. ¿Qué es el ajuste creativo? Bueno, el ajuste creativo es la capacidad de adaptarnos a nuevas situaciones usando nuevos recursos. Entonces, ¿qué sucedió? En mi caso, yo aprendí a utilizar nuevos recursos, por ejemplo, la tecnología. Para mí, Ujú. mucha gente se queja de la pandemia, para mí fue una bendición la pandemia. ¿En qué sentido? En que, bueno, pude trabajar durante esos 2 años por acá. ¿Por qué? Porque cada vez se me dificulta más la salida. Y Claro, más en esta ciudad que sabemos que no están dadas las condiciones arquitectónicas así y hay es, muchas así es. barreras. Entonces a mí se me simplificó muchísimo el trabajo y bueno, fue un aprendizaje, porque al principio decía, bueno, ¿cómo es esto? Y aprendí así prácticamente de la noche a la mañana. Maravilloso y claro que sí. Resiliencia, adaptabilidad, no hay miedo al error, todo es aprendizaje, así que adelante. Así es. Sí. Bueno, Mari, yo te quiero dar unas gracias infinitas. I love you so much. Yo no sé si hay algo más que sea importante y clave que haya dejado por fuera, porque esta oportunidad es un regalo demasiado grande de la vida. ¡Mua! Así que este Bueno, espacio es tuyo, lo que agradecida, quieras. muy agradecida en primer lugar, Amina, por darme esta oportunidad de compartir no solo mi experiencia laboral y profesional, sino también mi experiencia personal, que yo sé que nadie aprende con experiencia ajena. Sin embargo, bueno, es importante para mí en este momento poder expresar cómo me siento y dónde estoy y con quién estoy haciendo lo que quiero hacer. Así que muchísimas gracias de nuevo por esta gran oportunidad que me brindaste, Amina. No, no, más bien gracias a ti por el tiempo, por el espacio y por la confianza. De verdad que para mí es un privilegio tenerte, es maravilloso contar con tu presencia en este espacio. Sé que mucha gente se va a alegrar de estar en contacto nuevamente contigo, así que bendiciones, te quiero Amén. mucho y gracias. Gracias. Igual, un gran abrazo para ti también, Amina.